Vamos hoy a comentar varios testimonios en relación al caso de Noelia Castillo Ramos. Y es que para muchos fue mal utilizado el derecho a la eutanasia en este caso. En el caso de esta joven, porque para muchos no entraba en las características para poder solicitarla, o mejor dicho, para solicitarla sí, pero no para aplicarse, ¿no? Estaba con problemas psiquiátricos tratables, con medicina y terapia, y realmente es una pena porque era una chica muy joven, con 25 años, y ahí vimos que hay un montón de gente que vive, por ejemplo, con neuropatia desde hace un montón de años, que es muy doloroso, que hacen bloqueos cada cierto tiempo y que toman un montón de medicamentos, no solo en este caso, sino en muchos otros, y que tienen fuertes dolores varias veces al día. Desde ahí, mucha gente narra sus historias. A partir del caso de Noelia ha habido un montón de historias y personas que dicen que la muerte no es la alternativa, que hay otras alternativas, que hay gente médicos que dicen que el dolor también se puede tratar en algunos casos y sobre todo si es de manera mental. Así lo estábamos viendo, caso analizado por un montón de personas, un montón de organismos, aunque lo que se está viendo es que había aquí un problema en torno a las personas que conformaban ciertos sectores dentro de los organismos de esta ley de eutanasia que se le aplica a esta chica de tan solo 25 años. Varios documentos también que ya había relatado donde pedía aplazar esta ley de eutanasia. Esto se veía que algo raro había aquí en torno a que ella, ese trastorno que tenía, que mucha gente me dice que sí, que tiene este trastorno y que es tratable y que han vivido una vida normal, digna, con problemas como prácticamente la mayoría de la población, pero que al final pues tienes una vida, ¿no? Y bueno, hoy vamos a ver también varios nuevos documentos que apunta Abogados Cristianos, ha sacado uno, y luego también en la COPE han hecho una entrevista a una chica, Judith, que a los 19 años había pedido la eutanasia. A los 19 años, por una lesión grave, problemas de salud mental también, algo parecido, una historia muy similar a la de Noelia Castillo. Vamos a verlo todo hoy en este vídeo, vamos a recopilar estos testimonios. Primero, el de la madre de Belén, se llama Carmen, esta mujer, que defendió la vida de su hija frente a unos informes médicos que avalaban la eutanasia de su hija, ojo. Soy Carmen, tengo 79 años y tengo una hija de 54 que se llama Belén y tiene esclerosis múltiple. Tremendo. Todo empeoró cuando tuvo el COVID en el 2022. Actualmente mi hija sigue comiendo como comía antes de tener el COVID, no tiene dolores fuertes, no toma medicación fuerte, no está encamada. Yo estoy simplemente rebatiendo lo que pusieron los médicos en el informe, porque si ese informe no fuera de esa manera, no tenían argumentos para decir vamos y vas, y a repetir 1000 veces si hace falta que mintieron y que mintieron los dos informes médicos. Que mintieron, o sea, para esta señora, la madre de esta chica, mintieron, su hija no está encamada. Tremendo este testimonio, habría que ver de dónde sale también porque no conocemos mucho, pero bueno, es para ir viendo que después del caso de Noelia han aparecido otros muchos en los cuales se ha argumentado que la ley de eutanasia que se pedía o que se iba a aplicar en torno a ciertas personas tenía también muchas dudas. Y a repetir 1000 veces si hace falta que mintieron y que mintieron los dos informes médicos que avalan esta eutanasia que quieren practicar, tienen muchas mentiras. Que quieren practicar, o sea, realmente esta mujer de 54 años va a ser, o sea, le van a aplicar la eutanasia a Belén. La verdad, tremendo, no sabía nada de este caso, pero veremos en qué queda todo y a ver si realmente recibe la eutanasia o no en este caso. Y luego nos vamos a ir también a esta chica que estáis viendo aquí en pantalla ahora, que han sacado una entrevista de ella. Vamos a colocarla
en completo en pantalla. Ahora iremos poniendo también algunos vídeos de Noelia y bueno, otros casos, pero bueno, quería resaltar también este tema de esta chica que decía que lo único que la podía aliviar en su momento habría sido la eutanasia, algo que literalmente es una frase que podemos añadir al caso de Noelia Castillo. Ella decía que no aguantaba más el dolor, que no aguantaba más, no el dolor físico, que también, sino el dolor emocional. El dolor de que la familia, tenía una familia en la cual ella hubiese preferido no vivir con ellos, no nacer en ese seno familiar, pero le tocó vivir ahí y luego otros problemas que arrastraba, aparte de esos trastornos, pues la arrastraron a pedir una eutanasia con tan solo 23 años. Vamos a ver qué es lo que pasó, qué propició a esta chica a pedirlo con 19. Estás embarazada de 4 meses, ¿es así? Sí, así es. Bueno, pues enhorabuena de corazón, Judith, y gracias por querer contar tu historia. Ya sabes que me escribió tu mejor amiga, Eva, porque el caso de Noelia pues te ha dejado muy tocada. Claro, ni su dolor. O sea, hay que decir que ahora esta chica tiene 28 años, o sea, hacía unos 9 años había pedido la eutanasia y ahora con 28 está embarazada de 4 meses. Tremendo. Dolor psíquico ni físico te son precisamente ajenos a ti. Pero por eso mismo quieres aportar esperanza a la gente que pueda estar en una situación parecida, ¿verdad? Así es. Tu vida no ha sido fácil, Judith, desde el principio no lo fue. Tú has contado que tu padre era adicto a las drogas, que era un maltratador, que finalmente os abandonó. Y esa infancia y ese abandono te ha marcado toda tu vida. ¿Cómo te sobrepusiste a eso? A ver, en el momento como tal no me sobrepuse. O sea, fue una infancia y una adolescencia marcada por mucho sufrimiento, pero al final, o sea, sabía que tenía que seguir, ¿no? Luchando, y al final es cierto que hubo un momento que el sufrimiento, o sea, parecía como si me ganara la batalla, ¿no? Entonces ahí empiezo a tener una psicología más frágil. Mi lucha entre la vida y la muerte es algo que se vuelve parte de mi vida, ya que los motivos para morir son más que los motivos para vivir. Entonces, hubo una lucha muy grande. ¿Y cómo fue, Judith, tu paso por el cole? Porque creo que tampoco fue fácil ni precisamente feliz. También sufriste acoso escolar. ¿Por qué iban a por ti? Pues no lo sé, o sea, yo también he sido siempre una persona muy dependiente. Yo creo que un poco pues por la herida de mi padre, ¿no? De querer ser vista, ¿no? Querer ser querida. Entonces yo iba muy detrás y al final, pues igual que el rol que adopté con mi padre, ¿no? De insistir hasta, aunque sabía que él iba a reaccionar de forma violenta, pues tanto en el colegio y en la adolescencia fue esa mi forma de relacionarme. En la adolescencia fue más o menos el momento en el que empezaste, digamos, si pusieras en una balanza interior. Sí, a ver, normalmente yo lo que veo en este tipo de casos, que hay muchos que ahora lo pienso y creo que seguramente podrían llegar a tener ese trastorno o cosas similares, ¿no? Dentro de la psiquiatría. Pues yo pienso también en algunos momentos en educaciones secundarias y demás que muchas veces la gente pues no es buena. Tampoco, luego con los años quizás se da un poco más de cuenta, pero decías como éramos adolescentes o éramos niños, pero al final en algunas personas ese tipo de cosas quedan marcadas para siempre, ¿no? Y también os digo que muchas veces en personas que ya han tenido ideaciones porque la primera vez que yo me enteré de esto o pensé, ostras, hay una persona, una chica o un chico de mi edad que quiere hacer esto, y yo lo pensaba y decía, ostras, pero ¿por qué esta persona va a querer hacer esto y tal, no?
y no lo entendía, ¿no? Con esa edad no entendía nada, ni entendía qué cosas podían llegar a molestarle. De hecho, a ver, con el tiempo también se sabe que hay muchas cosas que estas personas cuentan que no son verdad, y aunque sea muy duro aceptarlo, aunque sea muy duro muchos de estos casos de los que se habla que han ocurrido y ocurren a día de hoy, pues su trastorno mental les hace que mientan, ¿no? Que tengan o sea, que cuenten cosas que no son verdad en torno a cuestiones que les molestan, ¿no? Es como que agrandan una situación que les hace daño, como evidentemente a todos nosotros nos ha podido hacer daño en la adolescencia. Ahora, cuando seamos más mayores, pues nos van a ir haciendo daño determinadas cosas. Lo que pasa es que en alguno de estos casos se agranda y crean una historia incluso peor de la que realmente es. Las razones para vivir y las razones para morir. ¿Cuál fue el momento en el que la balanza se descompensó a favor de la muerte? ¿En la adolescencia? Sí, o sea, claramente yo creo que es el tramo de los 17 a los 19 años. ¿Y recibiste algún tipo de ayuda psiquiátrica o psicológica en ese instante? A ver, yo a los 12 años, cuando mis padres se separan y me entero de la drogadicción de mi padre, empiezo a hacer seguimiento con la psicóloga. Hay un momento pues que, no sé, a los 13 años me dan ya el alta, y pues desde esa edad hasta los 17 años estoy sin tratamiento psicológico, digamos. Bien, y a los ¿estás 17... bien? ¿El qué? ¿Estás bien entre los 13 y los 17? A ver, bien no. Pero, pues eso, te dan el alta, pues nada. Pues sigues tu vida como puedes. Pero no es que fuera bien, por decirlo así. Fue más o sea, a partir de los 17 ya vi como una gran necesidad, porque sentía que poco a poco iba perdiendo el control de mi vida. Entonces... No, sigue. No, entonces yo pues por suerte he pedido ayuda, ¿no? O sea, siempre que me he visto así mal he pedido ayuda, porque ante esta lucha de vida-muerte pues era como, voy a apostar por la vida, aún pues no teniendo motivos, porque las condiciones eran muy desfavorables. Entonces a partir de los 17 cuando pues ya pues vuelvo otra vez a la psicóloga y ya empiezan a medicarme. Porque en ese momento cuando empiezas a autolesionarte, ¿no? Exacto, sí, en segundo de bachiller. ¿Y por qué lo hacías? ¿Por expresar un desprecio que sentías por ti misma? ¿O era una forma de pedir ayuda? ¿O por qué lo hacías? Un poco todo. También era una forma como de castigarme, porque mi padre era una persona tan manipuladora que yo su abandono lo llevé muy mal. ¿Te culpabas a ti misma del abandono? Sí, porque es que además él... Es que literalmente todos estos casos, he visto tantos casos y tan parecidos entre sí, que al final es que son calcos la mayoría de estos casos. Si no es por quitarle el precio o decir que todas estas chicas en realidad mienten o algo así. No, es la realidad. O sea, yo creo todas estas historias, pero es que hay un montón de casos como el de Noelia. En torno a las historias que se cayeron, vamos a decir, que se precipitaron desde una altura bastante grande. Hemos conocido a muchas en plan que han contado sus historias en internet, pero también yo creo que muchos de vosotros aquí en comentarios me estáis exponiendo cada uno de vuestros casos, y la verdad es que estoy leyendo muchísimos en estos últimos días. O sea, yo con 12 años digamos que le dije que no le quería ver más, ¿no? Pero porque sus mentiras, ¿no? De voy a dejar las drogas por vosotras, lo voy a dejar todo, no sé qué. Y todas las conductas que él tenía, al final hubo un punto que dije, no puedo más, o sea, esta situación me supera. Y le dije que no le quería ver más, pero para ver si él escarmentaba, ¿no? Y no, que va, no fue así. Entonces yo a los 17 años decido ir a verle
porque por miedo a que le haya dado una sobredosis, o si se muere y pensando, ay, ¿y si se muere por mi culpa, no? Como todo un poco, o sea, distorsionado, ¿no? Y la verdad que él, cuando le voy a ver, pues yo le reprocho, ¿no? ¿Dónde has estado? Me dijo, fuiste tú, que con 12 años me dijiste que no me querías ver. Le pregunto que por qué me pegaba, era porque yo me portaba mal. O sea, al final fueron una serie de acusaciones, o sea, hacia mí todas, y yo no supe gestionarlo, porque además durante meses me lo callé, me callé este encuentro que tuve con mi padre, y hubo un momento que yo pensé que si mi padre se moría iba a ser por mi culpa, que yo le iba a matar, ¿no? O sea, al final llegó todo un cúmulo, o sea, una argumentación que yo no podía acogerla. Entonces mi forma de gestionarlo fue la autolesión. ¿Te hacías cortes? Sí. ¿Y llegaste a estar ingresada en el hospital? Sí, o sea, hubo una época que me daban tantas crisis de ansiedad que me decidieron ingresar en el hospital de día, y ahí estuve casi un año, pero en ese tiempo entre el hospital o sea, en esos 9-10 meses, pues tuve que pasar por planta porque las crisis de ansiedad iban cada vez a más, estaba muy, muy, muy medicada, y aún así no, o sea, no descendía esa intensidad. Entonces vieron que era bueno para mí ingresarme, que también fue bastante traumático de decir, pero era... A ver, en torno a esto, sé que hubo una seguidora hace unos días que habló que ella, bueno, tenía trastorno de ansiedad, también TLP, y que sufría de esto desde hace más de 20 años. Luego también nos habló un poco del caso de Noelia, diciendo que pensaba que no habían agotado hasta la última posibilidad para ayudarla. Esto es algo que muchos de nosotros empezamos a ver cuando analizamos un poco todo este caso. Y lo que nos decía esta chica, nuestra seguidora, nos comentaba que le elevaron las dosis máximas de los antidepresivos, etcétera, que intentó accidentar más veces de las que Noelia ha dicho que lo ha intentado, muchísimas más, decía en el comentario, y que tuvo una desesperanza brutal, que entiende el dolor de Noelia, de ver todo oscuro, que nada te guste, que nada te ilusione, contar con la familia a un 100% no se puede, que ellos nunca van a comprender realmente lo que alguien siente o lo que una siente, pero que eso no es culpa tampoco de la familia. Esto es lo que ha sido capaz de ver a lo largo del tiempo esta chica, y dice que no son especialistas, que ellos solo nos quieren ver bien, que tampoco pueden estar las 24 horas del día, que tienen su propia vida también, y que hay que ser empáticos con los padres. Esto es lo que argumentaba ella, que los suyos cometieron muchísimos errores, en especial su padre, que era un hombre violento, agresor familiar, pero entendía el por qué él era así desde chico, que también tuvo una vida muy difícil, negligencia, agresión, abandono, por parte de quienes debían protegerlo. Que no lo justifica, pero que entiende el punto. Lo único que se podía hacer. Tengo que preguntarte, Judith, por lo que pasó el 26 de diciembre de 2016. Tenías 19 años. Sí, bueno, en verdad es el 29 de diciembre, pero... sí, lo que pasó es que yo, pues eso, ya llevaba un sufrimiento muy, muy, muy grande, no podía más con mi vida, y justamente el día anterior yo había ingerido 20 lorazepanes, y me llevaron a urgencias y todo eso, pero no, de ahí no hicieron nada. Ni me cambiaron la medicación, ni se tomó ningún tipo de ayuda. Entonces, al día siguiente yo estaba muy mal. Fui con la psicóloga y con la psiquiatra, les pedí por favor ayuda, que me cambiaran el tratamiento, que me ingresaran, y vieron que ese no era lo que yo necesitaba. Y por un acto de desbordamiento, de no poder más, yo ese día por la noche me precipité de 5 o 7 metros, y ahí me fracturé 4 vértebras, la muñeca izquierda y la cabeza del radio derecho.
Y estuviste prácticamente postrada en cama, en la unidad del dolor. Bueno, lo que os decía, el tema de precipitarse, al final esas ideaciones te llevan hasta cometer actos similares al que narraba Noelia. Mucha gente decía que no se lo creía, el tema de que se precipitara y todo eso. Yo creo que es que hay tantos casos tan similares que es prácticamente imposible no creerse eso. Y no sé si fue el primer y el único intento de suicidio o hubo más. No, hubo más. De hecho, el día anterior, o sea, sí, o sea, ese mismo mes de diciembre, no sé si 3 o 4. Y aparte de esos, en ese tramo de los 17 a los 19 años, era algo, pues, sí, muy recurrente. Esto debe ser que el año 2016, ¿verdad? Finales del 16, principios del 17. Sí, o sea, del final, o sea, este último, cuando ya me rompí todo lo que me rompí, ya digamos que ahí hubo fue el último. Y cuando, digamos, vuelves a estar ingresada y te curan de tus lesiones, no sé si de todas, porque creo que también tuviste alguna afectación medular, es cuando le dices a la enfermera que estás pensando en pedir la eutanasia, ¿no? Sí, o sea, llega un momento que digo, o sea, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Y la idea que se me vino a la mente, lo único que me podía, no sé, que me podía aliviar, ¿no? Ese sufrimiento era, pues, que me diera la eutanasia. Pero también, ahora pienso yo, menos mal que que la ley no estaba aprobada, porque yo ahora mismo digo, o sea, me veo a día de hoy la vida que tengo y hubiera sido un gran fracaso terminar así. Uf, tremendo esto, ¿eh? Esta narrativa de esta chica que hoy tiene cerca de mi edad, pues fíjate, entre los años, entre los 17 y 20 años, todos esos problemas que tuvo, ese largo historial de sufrimiento, intentos de precipitarse desde entre 5 y 7 metros, según cuenta, una barbaridad. Y se fracturó muchas cosas, ¿no? Las vértebras, la muñeca, la cabeza de un lado y luego aún tuvo más. Y obviamente unas secuelas físicas gravísimas, aparte de todo el historial que tenía. Un caso que es calcado al de Noelia en algunos puntos, con traumas familiares, problemas con su padre y todo ese tipo de cuestiones. Y una infancia rota, ¿no? Acoso escolar. Vemos que tuvo una espiral de autodestrucción tremenda que llega hasta ese punto y que no es capaz de gestionarlo, ¿no? Y ahora fíjate en cómo ha cambiado todo para esta chica, todo este proceso de sanación, el cual debería haber tenido Noelia Castillo, que no se lo hemos dado como país, como instituciones, como médicos, sino que le hemos dado finalmente la muerte a esta chica. De hecho, fijaos que, bueno, el comentario que os estaba leyendo antes de una seguidora nuestra que nos decía que el caso de Noelia, que no estuvieron o no ultimaron las posibilidades para ayudarla, sino que ella misma dijo en la entrevista que tampoco estaba tomando ni medicamentos ni nada, y obviamente sin esos medicamentos siempre se iba a sentir mal, ¿no? Y se agarraron a que supuestamente era parapléjica, pero no estaba postrada en una cama, logró caminar de nuevo, se estaba recuperando, Dios le dio esa segunda oportunidad, y que con el tratamiento médico adecuado, incluida la electroconvulsión, tal vez, pues ese tipo de terapias hubieran salido adelante. Que era muy joven, 25 años, le faltaba muchísimo por conocer, que pudo haberse ilusionado, pero que no se le dio esa oportunidad, que el sistema hizo lo más fácil, de esparcirla, terminarla. Y la verdad es que, bueno, había gente que decía que le dolía muchísimo esta noticia porque creían que ellos o ellas podrían ser Noelia,
y que literalmente tenían las mismas afecciones, los mismos traumas, las mismas cosas a las cuales no eran capaces a aferrarse, ¿no? Y ahora, bueno, estas personas, por ejemplo, esta seguidora que decía que tenía marido, que tenía hijos, que tenía una vida muy buena, quería mucho a su abuela, que por ella jamás iba a volver a intentar accidentarse. Bueno, y terminaba el párrafo diciendo: hasta que sea Dios quien me llama a su lado y espero que sea mi abuelita la que venga a mi encuentro. Un comentario que la verdad que me pone los pelos de punta como todos estos casos, la verdad. Porque en la vida nunca me hubiera imaginado, ni mi familia ni yo, que la vida que pudiera tener la vida que tengo ahora. O sea, es que es un verdadero milagro. Voy a recordar a los oyentes que estamos charlando con Judith, que es un testimonio que salta a la vista las similitudes que guarda con el caso de Noelia Castillo, que murió la semana pasada por eutanasia. Judith nos está contando su historia para contar precisamente que hubo un momento en el que te agarraste a la esperanza, aunque el camino no ha sido fácil tampoco, ¿no?, para salir de ahí. No, para nada. Ha estado lleno de dificultades y aún a día de hoy, pues cada día es una lucha y en el que me tengo que repetir pues las batallas ganadas, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil que me venga el pensamiento, ¿no?, de ¿y para qué?, ¿no? Y ese bucle de negatividad con el que sé que tengo que luchar. Porque aparte del dolor físico también tenías problemas de salud mental. Sí, así es. ¿Te lo sigues tratando? Sí, y muchas veces es algo que me ha costado mucho aceptar, pero sé que igual que me trato de lo físico, también tengo que tratarme de lo psicológico, y ahora a día de hoy estoy muchísimo mejor. Ha habido muchísimo trabajo, no ha sido de la nada, y bueno, ahora que estoy embarazada estoy con la mínima medicación y eso era algo totalmente impensable, ¿no? Y estoy pasando también por situaciones difíciles y estoy aprendiendo a gestionarlo de otra forma, ¿no? Sin medicación. Y la verdad que muchas veces me cuesta y pienso, ay, no voy a poder, pero luego cuando digamos pasa ese sufrimiento, digo, ostras, he podido, ¿no? Y eso es una enseñanza para mí misma. En ese proceso tengo entendido. Y para otros muchos también, ¿no? Podría ser una enseñanza para otros. Yo creo que estas personas deberían escuchar el testimonio de esta chica también, ¿no? Digo, Judith, que hubo una persona clave que era una psicóloga que te enseñó la alternativa, que había una opción, que la vida era una opción para ti. Sí, el hecho de estar en Institut Guttmann, la verdad que para mí fue ese paso a ese hospital fue una gran enseñanza. Esa psicóloga para mí fue un ángel, la verdad. Como he comentado antes, la experiencia que había tenido a nivel con los psicólogos, psiquiatras, era bastante nefasta, ¿no? Y pues eso. El hecho de querer, de vivir, y los recursos o las ayudas que tenía eran pues de la calidad que eran, pues era no sumaba puntos, ¿no?, digamos, a la balanza del vivir. Sin embargo, esta psicóloga, que la recuerdo con mucho cariño, se hizo cargo de la situación, ¿no? Tuvo muchísima paciencia, mucho cariño, y la verdad que es un regalo que toda la vida estaré agradecida. Bueno, pues este es el caso de esta chica, Judith, que a día de hoy tiene 28 años y que decía que hubiese sido un fracaso total si realmente en aquel momento hubiese habido la eutanasia que le aplicaron a Noelia Castillo Ramos y se lo hubiesen aplicado a ella, porque unos años después pudo salir de esos dolores, sobre todo mentales, que eran los que le producían la mayor parte de sus problemas, y a Noelia pues evidentemente también. Y de ahí que
se diese toda esta situación. Es cierto que hay otros expertos que alertan que el caso o el precedente de Noelia sería un precedente muy crítico, ¿no? Que ha sentado la ley de eutanasia en torno a chicas muy jóvenes que no quieren seguir, que no quieren luchar. Y claro, algunos psiquiatras y algunos psicólogos, lo que he visto en medios de comunicación es que estaban cuestionando realmente la capacidad de decisión de algunos jóvenes en este sentido, iguales a Noelia, y que obviamente denuncian aquí un fracaso total de parte del sistema en torno a la protección y el cuidado de este tipo de personas vulnerables en España y que no se da un apoyo determinado a estas personas, ¿no? Y este es el problema añadido que hay ahora mismo en las instituciones españolas y que, bueno, los gobiernos o algunos políticos y periodistas avalen esta situación, pues a muchos nos cabrea bastante. Me dice Carla Gutiérrez, que era amiga de la infancia de Noelia, que se incorpora un poco al programa. Carla, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ahí vamos, haciendo. La verdad que para Carla ha sido un momento muy duro porque tuvo un gesto de enorme generosidad. Podía haberse quedado en su casa tranquilita mientras acontecían las cosas viendo la tele, como tantos de nosotros, y sin embargo pues agarró a uno de sus hijos, que tiene 3 y bastante tiene encima, y se fue al hospital, ¿verdad? ¿Qué es lo que te movió? A ver, yo explico un poquito lo que yo he vivido con ella. Ella, yo la conocí en el instituto. Yo desde el instituto, en el momento que entró en el Santa Eulalia, en el Copen, y hasta que la cambiaron de centro y se la llevaron, éramos mejores amigas. Luego perdimos el contacto porque cogió y se la llevaron al otro centro. Y bueno, sin teléfono, sin nada, no sabía en qué ¿cómo se llama? ¿Cómo localizarla? Bueno, ¿dónde la habían? Sí, a dónde la habían llevado, en qué población o dónde estaba. Entonces yo ahí perdí todo contacto, pero éramos mejores amigas en todo, o sea, todo el instituto siempre juntas, para todo lado. ¿Cuántos años estuvisteis juntas, más o menos? Hostia, pues ahora te mentiría. 4 o 5 años. Sí, que en una vida de 25 años son muchos años. ¿Tú cómo recuerdas a Noelia? Si tuvieses que contar cómo era, pues yo qué sé, dinámica, parada, divertida, triste. Es que yo con ella he vivido muy buenos momentos. O sea, también hemos vivido malos, porque ha pasado mucho y sé muchas cosas de ella. Pero es que hemos vivido, ella y yo nos hemos reído mucho, hemos hecho muchas tonterías, locuras, hemos vivido muchas cosas y entre ella y yo, es que no sabría cómo deciros, no sé. Sí, que había muchísima complicidad. Sí, en la etapa del instituto, que ha sido cuando hemos estado juntas siempre, pues siempre hemos estado juntas, hemos sido mejores amigas ahí. Carla, ¿ella qué quería ser de mayor? ¿Alguna vez lo comentasteis? Nunca hemos hablado yo de eso. ¿Era buena o mala estudiante? Bueno, éramos las dos un poquillo traviesas. Ya. No, me comentabas eso, ¿no? Que a ella cuando pasó del colegio a la institución, porque todavía en uno de los hogares de menores estaba acudiendo al instituto contigo, como que decía que claro, que se había separado de la hermana mayor en ese momento, ¿no? O sea, que en ese momento que le causaba algún tipo de dolor. Ella iba al CODA, al Centro de Menores de Santa Eulalia. Yo no iba a ningún centro, que he visto mensajes que decían, pero tú vas al centro. Yo en ningún momento he ido a ningún centro. Yo todo era la amistad en el instituto. O sea, es que he visto mensajes por TikTok que, ¿dónde estaba la amiga en todo ese tiempo? ¿Por qué no la he apoyado? Yo hubiera estado en todo momento si no hubiera perdido amistad. O sea, yo si no se lo hubieran llevado a ningún lado, o hubiéramos seguido teniendo contacto, estaría ahí en todo momento. Sí, Por eso cuando la he localizado, mi hijo la habían operado el día anterior y yo me he cogido, recién dado de alta, que tengo los papeles aquí, el jueves por la mañana le dieron alta, me fui corriendo, cuando vi todas las noticias, me fui corriendo al hospital. 1 hora de coche, con mis 3 hijos, todo. O sea, que la gente me está dando mucho coraje. Están hablando, ¿y dónde estaba esa amiga todo ese tiempo? Esa amiga estaba perdida. Pero bueno, perdida, Carla, yo no sabía nada de ella. Yo creo que lo que ha quedado precioso, y hay que tener muy poco inteligencia para no comprenderlo, es que Pero lo es que la gente es muy mala, es que estoy viendo muchos comentarios que digo, ¿en serio?
O sea, si yo no he podido estar con ella es porque no la he localizado hasta que he visto esto y me ha roto el corazón y me he ido donde sea. Claro. Pero vamos, Carla, yo mi consejo de profesional, y te lo dirá Bea Osa también, que está aquí conmigo, es no hacer ni puñetero caso a los comentarios de internet. Estoy pasando, pero hay algunos que tocan la moral, la verdad. Bueno, la gente... Porque, coño, desde el primer momento he dicho, perdón por la palabra, desde el primer momento he dicho, yo he estado para siempre y para todo, hasta que le he dejado de localizar porque no sabía dónde se la llevaron. No tenía nada de ella, ni contacto, nada. Pero escucha, Carla, que todos tenemos amigas de la infancia íntimas que hemos perdido el contacto, que es el ritmo de la vida. Claro, pues la gente no lo entiende. Bueno, pues tú a lo que tienes que hacer es no hacer ni caso a los comentarios de internet, porque te vas a volver loca, Si yo hiciese caso o Bea a lo que nos dicen en internet, nos tendrían internadas. No, yo me quedo también con la gente que lo está entendiendo y gente que está apoyando pero es que hay malos comentarios también. Carla. Exacto. Pero porque bueno, yo me quedo con lo bueno, vivido con ella. Sí, Bea, ¿qué me decías, Bea? No, que quería trasladarle a Carla. Yo desde el punto en el que lo cuentas no puedo, y sobre todo escuchándote, no puedo más que trasladarte mi pésame porque has perdido a una amiga. Entonces, yo quería por supuesto, eso es lo primero de todo. Darle el pésame a la familia, que yo con la familia no he tenido trato, porque ya te digo, yo cuando ella la he conocido estaba en el centro de menores y yo no he tenido trato con la familia, pero le quiero dar también el pésame. Una última cosa, Carla. Cuando tú veías en la tele a la entrevista que le hizo Bea a Noelia, me decías que estaba muy cambiada. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? ¿Tú cómo la veías cambiada? La veía muy mal. La veía muy mal, tanto físicamente, mentalmente también le he visto que ha cambiado. No sé, le he visto mucho cambio. Es que ha pasado mucho ella. Ha pasado mucho. ¿La veías, yo qué sé, más desesperada, más lenta, más reflexiva? No lo sé. No sé cómo decirte. Carla, yo te lo agradezco enormemente. Me parece un gesto precioso acudir a ver a tu amiga. Es una pena que no te dejasen entrar. El cordón policial en eso, pues no lo sé. No sé si al final le pudieron pasar una notita que le pasó a Carla. No sé, porque a mí la policía me dijo que le escribiera quién era, o sea, que le harían llegar la carta a la madre, y yo puse que era yo, le escribí y eso, y a ver si la madre me podía salir, hablar con ella, o que Noelia me dejara entrar, pero yo creo que la carta nunca llegó. No sé si Bea tiene algún dato así al respecto. A mí en ese sentido no me consta que le llegasen porque no me han reportado nada. No, es que yo creo que la policía no la entregó. Sí que, como decía antes, hubo amigas que sí que igualmente se plantaron allí de forma espontánea y que Noelia las tuvo presente, pero ya digo que fueron en concreto esas 3 amigas que llegaron y bueno, siento que en el caso de Carla pues no pudiese conseguirlo, pero bueno, sí que estuvo, bueno, supongo que también está bien toda la gente que en un momento dado se acuerda de ella y la quiere, y eso de alguna manera lo tiene que estar recibiendo. Yo solo quería comentar que más allá de lo que dice, hay una parte importante de lo que dice Carla, ¿no? De cuando no se sabe y la gente desconoce muchos matices, mucha información de la vida de cada uno, que a veces se juzga gratuitamente. A la propia Noelia se le han juzgado en determinados momentos sus pasos y sus decisiones también, pues se han valorado. Incluso ella me decía, dice, me han imaginado postrada en esta cama porque tendría que haber cumplido un prototipo de lo que es la persona que a lo mejor se somete a una eutanasia en un estado casi terminal, y yo no cumplo ese prototipo. Y ella también quería hacer todo tipo de correcciones sobre lo que se había conocido hasta ahora de ella, pues entiende que en esa franja enorme pues tú también te ha pasado también lo mismo. Como decías, yo no veo a la misma Noelia que conocí, pues claro, su periplo ha sido tan distinto al tuyo. No sé, si hubieses encontrado, fíjate, le habría hecho una enorme ilusión saber incluso que tú ahora eres mamá de 3 peques. Entonces, claro, bueno, pues las vidas cambian. Yo me quedo con eso porque... Yo también tengo una nena malita en sillita de ruedas, y a ver si, no sé, de alguna manera también viéndola a ella, no sé. Pues claro. Pues Carla, adelante, porque mi hijo se tiró en una segunda planta y te aseguro que hay futuro. O sea, que realmente ni una silla de ruedas, ni sobre todo cuando uno es joven, verdaderamente la vida es un tesoro. De verdad, gracias, Carla, por haber ido al hospital, por tener ese gesto de humanidad. Yo creo que ha sido un ejemplo.
y adelante siempre con tus hijos, que te los mereces y tienen una madre estupenda. Gracias de verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Cuídate, Carla. Cuídate. Adeu. Pues es el tema del que se habla ahora mismo en todos lados. Es el nombre de una mujer que nadie se quita ahora mismo de la cabeza. Noelia Castillo. Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y, bueno, el 26 ya me hacen la eutanasia. Pues el 26 es hoy. Este fragmento de su voz procede de una entrevista concedida al programa de Sonsoles Onega y es sobrecogedor. Supongo que ya conoces su historia. Noelia tiene ahora 25 años, pero ha llevado una vida marcada por el dolor, por el sufrimiento. Quizá no lo sepas, pero esta joven llegó a un centro tutelado por la Generalitat de Cataluña después del divorcio de sus padres, que se revelaron incapaces de cuidar de ella. Perdieron la casa, no tenían capacidad económica para mantener a sus hijas, porque eran de clase baja, así que el Estado, en teoría, que está para estas cosas, se hizo cargo de ellas. Noelia tenía entonces solo 13 años. Digo teoría porque en ese proceso de tutela Noelia ha explicado que sufrió abusos sexuales, agresiones sexuales, incluso una violación múltiple. Y yo no sé qué ayuda encontró, qué ayuda se le ofreció, qué mano se le tendió en esos momentos, si ya había salido o no del centro tutelado. El caso es que Noelia intentó quitarse la vida, primero con fármacos, y en un segundo intento se lanzó desde un 5º piso al vacío. Y de resultas de ese intento de suicidio fallido, se quedó parapléjica, postrada en una silla de ruedas de por vida. Y la única salida que ha encontrado, para terminar con ese sufrimiento atroz, es la que le ofrece el Estado en forma de inyección letal, porque es una inyección letal la que articula la eutanasia. Esta tarde a las 6, si nada lo impide, Noelia morirá. Y será el Estado el que le habrá proporcionado los instrumentos y las facilidades para hacerlo. Sé que hay pocos debates tan espinosos como este. Desde que la ley de eutanasia entró en vigor en España, 426 personas se han acogido a ella. Pero hay otro dato interesante, también suministrado por el Ministerio de Sanidad. Y es que 54 personas, 54 solicitantes de eutanasia, en 2024 revocaron de manera voluntaria su solicitud. O sea que, de alguna forma, se nos dice que siempre queda una posibilidad, una esperanza. Hay gente que revoca su decisión, hay gente que de repente atisba un futuro, un vislumbre. Siempre hay una puerta abierta, si es que alguien te la abre, claro. El caso de Noelia es el primero sobre la eutanasia que ha llegado a juicio en España. Guillermo Morales es abogado, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y le saludamos ya hasta ahora. Hola Guillermo, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nada, el padre Guillermo de Noelia presentó un recurso para evitar que el procedimiento de la eutanasia siguiera adelante. Él afirma que su hija necesita apoyo psicológico, que digamos no tiene toda la autonomía necesaria desde el fondo del dolor psicológico que padece para tomar esta decisión con plena autonomía, con plena lucidez, y que, bueno, pues que lo que no necesita precisamente es ayuda para acabar con su vida, ¿no? ¿Sigue siendo una causa válida para la eutanasia si el sufrimiento no es solo físico sino también mental? Tristemente sí, es lo que dice nuestra ley de eutanasia, que el sufrimiento psíquico constante e intolerable para quien lo padece también está incluido. El tema es que es incluso en este caso un hecho discutido, porque resulta que tenemos informes médicos en los que se podía leer lo siguiente, ¿no? Que Noelia está médicamente estable, con un dolor neuropático bien controlado y que precisa de forma muy puntual ayudas. Su padre recurrió, supongo que pertrechado esos argumentos, al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona primero, después al Tribunal Supremo, lo intentó con el Constitucional y ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en ese camino, que comenzó en julio del 24, ningún tribunal le ha dado la razón. ¿Esto es un poco llamativo o no?
ciertamente es muy llamativo. Sí consiguió por lo menos que le dieran legitimación activa, es decir, que le dejaran intervenir en el proceso, y eso ya es algo, porque el Tribunal de Primera Instancia ni siquiera le dio, digamos, voz en el proceso, pero luego el Tribunal de Cataluña fue el que dijo si se cumplen los requisitos. Yo creo un dato muy importante es que originalmente hace falta, digamos, la aprobación de un médico y de una jurista, y la jurista no estaba de acuerdo con que se practicara la eutanasia y hubo que elevar el caso a la comisión de evaluación, que fue la que decidió, digamos, posteriormente por unanimidad. Pero ya digo, ya en origen era un caso discutido y la jurista no lo veía claro, no veía claro que se cumplieran los requisitos de la eutanasia. ¿Sabe lo que pasa, Guillermo? Yo me acuerdo del debate parlamentario de la ley de eutanasia de hace 5 años, más o menos. Yo recuerdo seguirlo como cronista parlamentario. Recuerdo que la oposición entonces planteó la duda de si esta ley podría acabar siendo un coladero por la vía psicológica, es decir, que invocando ese requisito de sufrimiento psicológico que tú acabas de citar, la oposición manifestaba su preocupación de que por esa vía acabara acogiéndose la eutanasia mucha más gente de la que una ley de eutanasia, diseñada para evitar un sufrimiento atroz, irreversible, en fin, todos los requisitos, pues que en principio no tenía planteado este coladero. Pero claro, como ya ha pasado con otras leyes de este gobierno, que no están diseñadas para un propósito para el que al final terminan sirviendo, caso de la ley del sí es sí, caso de la ley trans, pues me temo que... Porque además recuerdo que el Partido Socialista negó que esto terminara sirviendo para que un deprimido se acogiera a la eutanasia. Bueno, no sé si es la única trastorno que padece Noelia, parece que tiene trastornos graves, pero claro, esto desde luego sienta un precedente que abre camino para que otros trastornos exclusivamente psicológicos terminen en la inyección de propofol. Sí, totalmente. Y es, de hecho, es algo que está ocurriendo también en Canadá y algo que hemos visto cómo se ha ido expandiendo a personas que padecen enfermedad mental, pero lo primero es que lo dice directamente la ley, y ya lo decía, ¿no?, la proposición de ley original. Entonces, Noelia lo que padece es un trastorno límite de la personalidad, estoy leyendo la sentencia, obsesivo-compulsivo con ideación suicida. Y lógicamente lo que hay que tratar es precisamente esa enfermedad y darle toda la ayuda posible y el acompañamiento que ella necesita. Entonces, lo que hemos visto, digamos, de manera comparada en otros países de nuestro entorno, he mencionado antes Canadá, pero los casos más graves los vemos en Bélgica y en Holanda, es esta ampliación. El siguiente paso pues podría ser precisamente a menores de edad, cosa que ya ha ocurrido en Holanda y en Bélgica, y es algo, que hay parte de la doctrina en España que lo defiende. Y uno se podría preguntar, ¿esto cómo es posible? Entonces, cuando uno transmuta los valores de esta manera y empieza a llamar a la eutanasia un derecho, incluso un derecho constitucional, entonces, claro, ¿cómo le va uno a negar a un menor de edad este derecho? Noelia tiene 25 años, ¿no? No se trata de su caso, pero tristemente, yo diría que este puede ser uno de los desarrollos de esta pendiente deslizante que muy bien has descrito. Otra posibilidad, que es, digamos, la que yo espero, es que se derogue esta ley y que aprobemos una ley integral de cuidados paliativos que en España no tenemos. De hecho, han fracasado varios proyectos y proposiciones de ley en este sentido. Y lo vemos ahora mismo en Francia, que es lo que se está discutiendo. El Senado francés rechazó a principios del mes de febrero el proyecto de ley de eutanasia y, de hecho, no solo eso, sino ha contestado con una proposición de ley alternativa de cuidados paliativos. Ojalá esa sea la respuesta de España. Pues interesante ese ejercicio de derecho comparado. Guillermo Morales, abogado experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, gracias por atender a Herrera en COPE. Un abrazo.